Ahora le aprecio mucho al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, que me haya aceptado esta llamada. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por contestarme. ¿Qué tal, Joaquín? Gusto estar contigo y con tu auditorio. A ver, acaba de dar a conocer las perspectivas de crecimiento para este año y hay un recorte notable. Sí, el día de hoy dimos a conocer el pronóstico de crecimiento para este y el próximo año. Sí. Se redujo en la versión anterior del informe trimestral, habíamos dado a conocer un intervalo de 1.7 a 2.7 y la versión revisada para este año es de un intervalo de 1.1 a 2.1% de crecimiento. ¿Y por qué? Hay dos vertientes de elementos. Uno, en el orden externo, estamos viendo menor dinamismo en el comercio mundial, una desaceleración de la actividad económica en general en países avanzados y emergentes, y esto ha dado lugar a que haya revisión a la baja en los pronósticos de crecimiento, podríamos decir, en prácticamente todo el mundo. Y en la parte interna, hemos tenido datos recientes que ha dado a publicar el INEGI que apuntan hacia una desaceleración más pronunciada en el segundo semestre del año pasado. De hecho, revisó las cifras de crecimiento del tercer trimestre de 0.8 a 0.6 y también revisó la del cuarto trimestre de 0.3 a 0.2%. En segundo lugar, también hay pues menor producción de petróleo en enero de lo que había en diciembre, y eso pues nos da una base de producción inferior. También hay pues una más marcada debilidad de la inversión, y también algunos factores transitorios que, si bien no sabemos todavía cuál va a ser su impacto porque nos falta información, como los problemas logísticos de combustible, la interrupción de vías férreas o algunos de los conflictos laborales en la frontera, en particular en Tamaulipas, que pueden dar lugar a un menor ritmo de actividad económica. A ver, el otro día subió un tuit Gerardo Esquivel, que es vicegobernador y está en tu junta de gobierno, diciendo que el diciembre pasado había sido el peor en una década para el crecimiento y que, refiriéndose a la Unión Europea, y que esto era una señal de lo que podía pasar en México. Pero yo creo que pues la Unión Europea no es nuestro referente, gobernador del Banco de México. Nuestro referente es Estados Unidos y está creciendo ahora, por lo menos. Sí, yo creo que claramente estamos mucho más vinculados a la economía estadounidense, si bien inclusive una parte de la exportación automotriz que se desaceleró en los últimos datos está vinculada a la parte europea, porque en Alemania impusieron alguna restricción adicional a las emisiones, sí, y eso frenó tanto la producción en Alemania como la exportación a Alemania. Pero digamos que ese es un efecto muy coyuntural, pero claramente estamos más vinculados a la economía estadounidense. También en la economía estadounidense se está revisando a la baja las estimaciones de producción industrial, que es en la parte en la que estamos más vinculados, más por el lado de la producción, más que por el lado del consumo. Y también la Reserva Federal ha revisado a la baja sus estimaciones de crecimiento y también de incrementos en las tasas de interés. Se está previendo, estoy hablando con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Alejandro, se prevé que este año había algún análisis que el Banco de México bajaría en 3 ocasiones la tasa. ¿Sí hay algún pie serio para hacer esta afirmación? Nosotros hemos destacado que llevamos ya pues prácticamente 3-4 años con mucha incertidumbre. Primero con caída en los precios del petróleo, después incertidumbre del Tratado de Libre Comercio, alza de tasas de interés en Estados Unidos, un año complejo por la parte electoral, etcétera. Hemos tenido ya varios años con incertidumbre y hemos considerado que es mejor ser muy cautos en cuanto a las posibles decisiones futuras de tasas de interés, tratar de hacer acopio de toda la información y todas las perspectivas de las variables relevantes e ir paso a paso en cada una de nuestras decisiones de política monetaria. Hemos visto que se ha deteriorado el entorno y hemos tenido que subir las tasas de interés para inducir que la inflación se reduzca a la meta. En ese sentido, mientras no tengamos un poco certeza de que ese proceso de desinflación va en curso y acorde al pronóstico que, por ejemplo, hoy revisamos y dimos a conocer, pues es difícil pensar en hacer ajustes, pero tenemos que ir evaluando paso a paso. Ahora, para los que no conocemos este tema, el hecho de tener
un decrecimiento en la economía o una tasa muy inferior a lo previsto y mucho peor a lo deseable. ¿De qué modo afecta el tema inflacionario y las tasas de interés? De hecho, es una pregunta muy pertinente, porque precisamente en la medida en la que el ritmo de actividad económica se desacelera, esto puede dar lugar a que haya más, lo que llamamos nosotros, holgura en la economía. Cuando hay recursos que no se están aprovechando cabalmente, ya sea de mano de obra, de capacidad de planta, etcétera, esto puede dar lugar a cierta reducción en los precios, y de esta manera pueden dejar de o tener menor tendencia en la inflación y desacelerarse más rápido la inflación. Esto es en un horizonte de corto plazo, y obviamente vamos a monitorear si ese es el caso, y si la inflación subyacente y la general ambas disminuyen hacia la meta de 3% a un ritmo más rápido de lo que ahorita lo estamos previendo, en cuyo caso, pues obviamente es un elemento importante para tomarlo en consideración al momento de determinar las tasas de interés. O sea, eso influiría en una baja en las tasas. Esa es la dirección en la que operaría. Sí, en ese caso. Ahora, dime una cosa. En el tema de la inversión, lo que he consultado y me han dicho es que no hay suficiente inversión privada ni pública. Hablo de inversión, no gasto. Sí, es correcto. De hecho, el elemento de la demanda agregada con mayor debilidad es la inversión, tanto en la vertiente privada como pública. Y esto es una preocupación en dos sentidos, porque en el corto plazo es un componente que no contribuye al crecimiento y que además en el mediano y largo plazo no aumenta la capacidad productiva de la economía. Y de hecho hemos visto, y no solo en México, también en otros países, en general en el mundo se ve que la confianza del consumidor es relativamente elevada, pero el clima de negocios está en niveles bajos. Es decir, hay una brecha entre lo que los consumidores perciben que puede pasar o los cambios que prevén respecto a la claridad y la certeza en el clima de negocios para poder llevar a cabo inversiones. Ahora, esto del tema de la confianza del consumidor en este momento, yo lo veo como un reflejo de la popularidad y respaldo que tiene el presidente de la República. ¿Es posible? Yo creo que refleja que hay una expectativa entre la población y los consumidores en general a que hay cosas que van a mejorar, y de hecho son los componentes de gasto y de expectativa futura los que han subido dentro de los componentes de la confianza del consumidor, más que los de gasto en el periodo cuando se hace el levantamiento de la encuesta. Sin embargo, este incremento de la confianza del consumidor no es igual que la realidad de inversión, por ejemplo, y de crecimiento. Sí, el clima de negocios y por ejemplo a nivel internacional lo hemos visto, toda esta incertidumbre sobre las tensiones comerciales, y que México en los últimos años pues tuvo mucha incertidumbre respecto al Tratado de Libre Comercio, que ahora, si bien todavía no se termina, pero está a un lado, eso es un freno muy claro para la inversión. Entonces llevamos varios años con diferentes elementos de incertidumbre que no han permitido tener un panorama claro para poder acelerar el ritmo de inversión, y es muy importante tratar de revertir esa tendencia. Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, además yo creo que hay otro factor, que es cómo diríamos el rating que dejó el crecimiento del último trimestre del año pasado, del anterior gobierno. Estamos hablando de un pozo, o sea que el primer trimestre de este año arranca para el crecimiento con un lastre de ese pobrísimo crecimiento del 0.2. Sí, yo creo que la desaceleración que vimos hacia el final del año pasado fue mayor a la que anticipábamos, y le deja una muy baja base hacia el crecimiento a los siguientes trimestres, y de hecho es uno de los elementos importantes para la revisión del pronóstico de crecimiento que hoy anunciamos. Me decía un especialista que en el primer trimestre podríamos estar en el punto algo por debajo del 1% de crecimiento. Yo creo que los números sí llamaron la atención por esta debilidad hacia el cierre. Tenemos algunos elementos adicionales que no sabemos qué implicación tendrán, como el tema logístico en los combustibles, la interrupción de vías férreas, etcétera, y estaremos atentos a ver cuál es su efecto final sobre el crecimiento y tener un pulso adecuado de las condiciones en la economía.
La inversión extranjera directa, la inversión no la especulativa, que sí ha crecido por las tasas, pero la inversión productiva extranjera directa no ha tenido ningún apunte importante. Bueno, de hecho, se dio a conocer las cifras de la cuenta corriente hace unos días y se ve que el año pasado fue un año, digamos que adecuado o parecido al anterior en términos de inversión extranjera directa, que fue de más de 30,000 millones de dólares y digamos que financia ampliamente el déficit de la cuenta corriente. Entonces, el año pasado todavía en términos de inversión extranjera directa fue una cifra parecida a los años anteriores. Pero lo que va de este año no se registra una tendencia, no sé cómo lo tengan ustedes, de la inversión extranjera directa. Todavía no tenemos cifras, pero estaremos atentos a ellas y en general lo que sí vemos es que la información más oportuna de la inversión sigue mostrando, la verdad, es que debilidad. Eso es un punto muy importante. Ahora, nada más, en el Banco de México hubo unanimidad entre los miembros de la Junta con este informe. Sí. Tanto en la decisión de política monetaria hace unas semanas, que fue unánime, como en esta ocasión se fue aprobado por unanimidad. Eso es muy interesante. ¿Y de qué se debe preocupar el gobernador del Banco de México? Bueno, ¿de qué se debe preocupar Alejandro Díaz de León y de qué nos debemos preocupar los mexicanos por este tramo económico? En este tramo Yo creo que son dos nuestras preocupaciones. Una es que la inflación pueda reducirse lo antes posible a la meta de 3%, esa es una. Y la segunda es precisamente esta reflexión que hacíamos de la inversión. No solo en México, pero especialmente en México, estamos viendo esta brecha entre el clima de negocios y la confianza de consumidores. Y esto es importante zanjar esa brecha y con condiciones que propicien la inversión productiva lo antes posible, tanto la adopción de tecnología, el entrenamiento y capacitación de mano de obra y mayor productividad. Bien, Alejandro, pues yo te aprecio mucho la confianza de haberme contestado el teléfono esta tarde. Joaquín, siempre un gusto y un saludo. Muchas gracias. Igualmente, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México.